Nombran fiscal especial para investigar muerte de comunero mapuche en la Araucanía. Hoy continuaron los incidentes en la zona y un equipo de TVN fue víctima de un ataque y asalto. Buenas noches, vamos con la información del momento. Serios incidentes se registran en distintos puntos de la ciudad, también en otros lugares del país. Vamos a establecer contacto con nuestros equipos desplegados en varios de esos lugares. Comenzamos de inmediato con Joaquín Aravena, que está en el centro de Santiago. Joaquín, adelante. Hola, buenas noches, Gonzalo. Así es, una manifestación que se dio cita desde las 19 horas acá en plena Plaza Baquedano, en la explanada del Teatro Universidad de Chile, entre manifestantes justamente por la muerte de este joven comunero mapuche de 24 años que también se juntó de alguna forma con una manifestación que ya tenía una cita anterior que tenía que ver con la zona conflictiva, no sabemos, en Puchuncaví, con Quintero en la quinta región por el daño ambiental que sabemos están demandando. La verdad es que esta situación a la media hora ya se comenzó a desbordar porque ya fue la cantidad de gente que se comenzó a tomar la calzada sur de la avenida Providencia en dirección hacia el oriente, y es ahí que tiene que entrar en acción personal de Fuerzas Especiales de Carabineros, pero la verdad es que esto ya se ha extendido por una hora y media al menos. La situación se ha tornado bastante violenta, muy complicada. La verdad es que nosotros presumíamos que podía ser complicada toda esta situación en un comienzo, pero la verdad es que no pensábamos que tanto. La verdad es que se ha visto sobrepasados por varios minutos en varias ocasiones personal de Fuerzas Especiales de Carabineros, porque la masa aquí ha estado insistiendo justamente en sus demandas. Por lo tanto, la situación ha sido bien angustiante, sobre todo para automovilistas por momentos. Incluso aquí han dado, Carabineros hace breves minutos ha dado nuevamente el tránsito en dirección hacia el oriente. La verdad que nuevamente se ve obstaculizado porque aquí se ha utilizado todo tipo de escombros, lo que se ha pillado prácticamente por parte de los manifestantes para usarlos de barricada, para obstaculizar el paso tanto de los vehículos particulares, también de la locomoción colectiva, como también, por supuesto, de Fuerzas Especiales de Carabineros. Justo se están realizando algunos trabajos viales durante estos días en este sector de la comuna de Providencia, de la Plaza Baquedano. La verdad que todo eso se ha servido de obstáculo, de barricada para encender fogatas. También las propias bicicletas del sistema Mobike han servido de escombros e incluso han sido incendiadas, han sido quemadas. La verdad es que la situación ha sido muy complicada, con manifestantes arrancando tanto por el Parque Bustamante como por el Parque Forestal, por la propia Alameda en dirección hacia el poniente, por la avenida Vicuña Maquena y por la avenida Providencia en dirección hacia el oriente. Incluso se ven barricadas por el sector de la avenida Santa María, a un costado de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile. La verdad es que esto está lejos de terminar y de finalizar a esta hora de la noche. Nos quedamos atentos nosotros, Gonzalo, a lo que pueda transcurrir en los próximos minutos. Perfecto, muchas gracias, Joaquín. Vamos con Pamela Araya, que está en otro sector, tomándole ahí el pulso a estos complejos incidentes a propósito de la muerte del comunero Camilo Catrillanca. Pamela, estamos contigo. Sí, la imagen que ustedes ven a esta hora es precisamente que se ha vuelto a cortar el tránsito acá prácticamente en la rotonda de Plaza Italia en dirección al oriente, donde se ha dado el tránsito por circunstancias que son bastante difíciles de comprender porque los incidentes siguen en pie en este lugar y algunos vehículos entonces que se han quedado atrapados acá. Nosotros estamos en un punto donde podemos ver también desde lejos lo que ocurre en otros sectores, barricadas en Seminario, barricadas también 2 cuadras más allá, avenida Condel aproximadamente, y lo mismo ha ocurrido nuevamente, se ha cortado el tránsito en Andrés Bello, donde en reiteradas ocasiones Carabineros ha tenido que apagar este fuego con el carro lanzaaguas, pero finalmente este vuelve a ser prendido por estos encapuchados que se han trasladado por distintos puntos acá y entonces han interrumpido el paso de las personas. Hay que decir que además se han prendido algunos basureros del sector de Plaza Baquedano, justo los que están incluso en la entrada del metro en Baquedano, y también se han prendido los basureros de
los Pamela. paraderos. Y hay un dato también que es bien relevante y preocupante, que son 2 micros que han sido quemadas en el marco de estos incidentes. Una de ellas incluso fue en el sector de Ramón Carnicer, en esa calle. Hay que decir que en la hora en que se produjeron estos ataques, las micros iban con sus pasajeros en el interior, pero esto no importó para aquellas personas que comenzaron a realizar estos desórdenes. Una protesta multitudinaria que se dio aquí en Plaza Baquedano, pero en la medida en que ya comenzaron a ponerse el ambiente un poco más difícil, muchos de ellos se retiraron, y los que se quedaron entonces son los que están realizando diferentes alteraciones al orden público en este sector. Y el mejor ejemplo que les dábamos se trata de estas 2 buses, estas 2 máquinas del Transantiago que han resultado quemadas en el marco entonces de estas protestas. Pamela, sí, solamente colaborarte con algunos datos de último minuto que está publicando, por ejemplo, Metro, con varias estaciones que están con cierre. Línea 5, específicamente todo lo que es el perímetro, el entorno, la zona cercana a la Plaza Baquedano y sus alrededores están con inconvenientes para atender a los pasajeros. Los incidentes son bastante serios. Como decía Pamela Araya, hay distintos vehículos que han sido quemados. No solamente estamos viendo y observando una seguidilla de barricadas hechas con elementos de tránsito, con elementos de desvío, con bloques de estos de plástico, basureros, como ella describía, sino que también vehículos del transporte público y también algunas camionetas de seguridad ciudadana que han resultado quemadas. Son múltiples disturbios de estas características que tienen muy, pero muy estresada la zona céntrica de la capital, entre el eje Plaza Baquedano, las cercanías de la Escuela de Derecho, Merced, inicio del Parque Forestal y hasta Bilbao. Ese es más o menos el cuadrante más complejo. Sí, la recomendación al respecto de la Unidad Operativa de Control de Tránsito de la región metropolitana es que hay desvíos, Alameda al oriente por Manuel Rodríguez al sur, evitar por supuesto Vicuña Maquena al norte desde Irarrázaval, también evitar Portugal por Diagonal Paraguay, Providencia al poniente en Salvador, evitar Bustamante al norte desde Irarrázaval, todo el perímetro ampliado, evidentemente en torno a Plaza Italia y Plaza Baquedano, Pamela. Sí, hay que tener resguardo al principio, evitar todo este sector, porque al menos, mira, estos incidentes comenzaron un cuarto para las 8 de la noche aproximadamente. Ya estamos pasados las 9 y vemos que esto no para, que continúa, que Carabineros no ha podido dispersar por completo a los manifestantes y tampoco evitar que se corte el tránsito y se enciendan estas barricadas en distintos puntos, sin considerar además lo que ustedes comentaban, las micros quemadas, los autos de seguridad ciudadana. Hasta el momento lo que se están utilizando, por ejemplo, son el lanzamiento de estos gases lacrimógenos a distancia, pero también vemos que en algunas ocasiones son lanzados bastante cerca de los manifestantes. Por lo tanto, nosotros les recordamos que se aleje de este radio del centro de Santiago, porque estos enfrentamientos están bien lejos de terminar por ahora. Muy bien, es Pamela Araya, uno de nuestros equipos desplegados en el centro, junto a Joaquín Aravena. Situación completamente en desarrollo. Vamos a estar muy pendientes. Seguimos revisando otras informaciones ligadas a este tema y ya volvemos con ustedes. Claro, vamos al fondo del asunto, ¿verdad? Sigue la tensión en la Araucanía. El cuerpo de Camilo Catrillanca, el comunero muerto de un balazo en la cabeza en medio de un operativo policial ayer en la comuna de Ercilla, fue trasladado hasta la comunidad para ser velado. Sí, en el camino hubo incidentes, enfrentamientos con carabineros, una jornada donde se anunció un fiscal exclusivo para investigar el caso. Sí, hay disparos. Vamos a corrernos un poco más para allá, Carola. Perdóname Nos vamos a resguardar un poquito. Bajo esta extrema tensión, el féretro del joven de 24 años pasó por las calles de Ercilla y por fuera de la subcomisaría de Carabineros. Y este es el registro precisamente de los uniformados parapetados por varios minutos. Ahí va personal policial
Ahí están. Bueno, han sido los enfrentamientos que han ocurrido ya en los últimos minutos, precisamente aquí en el sector rural de Coyico. Luego vino el actuar de fuerzas especiales cuando ya la columna de vehículos se dirigía hacia el sector rural. Ahí ocurrieron los hechos más graves: tanquetas, escopetas antimotines y bombas lacrimógenas. Todo ello en contra de encapuchados. Otros incidentes ocurrían a kilómetros de allí, en Temuco. El baleo ocurrió en medio de un operativo policial en el sector Quechereguas, mientras Carabineros perseguía a 3 individuos que habían robado vehículos a profesores de una escuela rural. Ahí está la imagen en vivo y en directo de Pedro Huillipán con la salida precisamente de este joven fallecido. Fue en el CESFAM de Ercilla donde se congregó la familia y amigos de Camilo Catrillanca, quien luego fue trasladado al Servicio Médico Legal de Angol. Allí, de madrugada, se le realizó la autopsia, que según su padre, arrojó lo siguiente. Lo que dicen ellos que tenía una bala en la cabeza y lo otro tenía otro proyectil en la espalda. Entonces no es solamente una bala, sino que hubieron más proyectiles que él al final terminó con su vida. Eso descarta la posibilidad de que sea un accidente, ¿no? Entonces fue acribillado, como podríamos decir otra cosa. Claro, porque fue por la espalda, pues entonces uno no podría decir de que fue enfrentamiento. Si el enfrentamiento se hace cuerpo a cuerpo y esto fue por la espalda. Esta tarde continuaban los detalles para su velatorio. Familiares, amigos e integrantes de la comunidad de Temucuicui adornaban el sitio donde se le dará el último adiós al joven fallecido. Eso mientras, a unos cuantos kilómetros, la Policía de Investigaciones realizaba diligencias de suma importancia, precisamente en el tractor que guiaba el comunero al momento del tiroteo. En Temuco, el Ministerio Público confirmó un fiscal exclusivo y la separación de 2 investigaciones. Se separaron las investigaciones, hay una que dice relación con un delito contra la propiedad, un robo con intimidación, que está a cargo de la Fiscalía de Alta Complejidad, y la investigación que alude o que tiene como hecho central el fallecimiento de un comunero, y esa es una investigación que está a cargo de la Unidad de Derechos Humanos. El reclamo y la voz que se escucha con fuerza es el término del denominado Comando Jungla. La pacificación de Araucanía se hizo con la fuerza y la violencia y no se va a resolver con fuerza y violencia y menos con asesinato. Entonces queda claro que los mapuches con esto van a reaccionar con mayor fuerza, energía para no aceptar más este tipo de cosas. Y estamos aquí porque estamos indignados con lo que está sucediendo. Aquí estamos hablando de fuerzas especializadas de Carabineros que están con asiento en la región de la Araucanía y que tienen que continuar ejerciendo sus funciones preventivas. Sobre todo, ¿no es cierto?, en situaciones nos han producido actos de violencia como los que nos ha tocado vivir las últimas horas. Tiene una función preventiva en la lucha contra la delincuencia, la violencia y el terrorismo, y también de acción frente a la comisión de delitos. Y en eso, según lo ha informado el intendente aquí mismo ante ustedes, ha tenido buenos resultados desde abril a la fecha. ¡Más munición 37! Los funerales serán este sábado en el cementerio de la comunidad, mientras todos se preguntan qué tipo de armamento mató a Camilo Catrillanca. La investigación de la PDI será la encargada de calmar, si ello ocurre, la tensión en la zona roja del conflicto indígena. Un equipo de TVN fue amenazado con armas y fue asaltado en Ercilla cuando cubría precisamente el caso de la muerte de Camilo Catrillanca. Un ejemplo más de la extrema tensión que se está viviendo en la zona. Fernando Reyes con la información en directo. Fernando, buenas noches. Muy buenas noches, Consuelo. Ustedes lo han visto, los equipos de TVN, desde ocurrido este incidente, este mortal incidente ahí en la zona rural de Ercilla, que hemos estado llevando a todo nuestro país las informaciones, las opiniones, los juicios que han surgido luego de este hecho de sangre, este doloroso hecho de sangre que ha conmocionado, por cierto, a toda una Araucanía que busca solucionar sus conflictos por la vía pacífica, pero que lamentablemente se ve empañada precisamente por este tipo de tragedias
mientras se desarrollan las investigaciones, nuestros equipos de prensa se han trasladado a la zona rural de Ercilla para intentar recabar antecedentes. Y fue precisamente en el cruce Collido, muy cerca de la Ruta 5 Sur, en donde esta tarde el periodista Ricardo Campos y el camarógrafo Pedro Huillipán fueron emboscados precisamente por un grupo de sujetos quienes, portando armas de fuego y también armas blancas, los asaltaron y finalmente huyeron con el vehículo y también con los equipos. Nuestros colegas se predisponían precisamente a realizar un contacto en vivo con el resto del país para relatar lo que está ocurriendo, la situación que se está viviendo, la desesperación de muchas personas, pero lamentablemente este tipo de situaciones acallan las voces de los periodistas, que son finalmente los únicos que pueden llevar al resto del país las apreciaciones, lo que está ocurriendo precisamente en esta parte del país. Lamentamos obviamente lo ocurrido. Afortunadamente Ricardo Campos y Pedro Huillipán se encuentran sin problemas de salud, fueron encañonados, fueron amenazados con armas cortopunzantes, nos arrebataron equipos de alta tecnología con los que nos permiten contactarnos a nivel nacional precisamente para llevar las noticias y todas las informaciones vinculadas a este dramático caso. Así es que es lo que nos ha correspondido enfrentar. Lamentamos evidentemente este hecho sin sentido y estaremos insistiendo en llevar al resto del país todas las informaciones vinculadas a esta situación. Adelante ustedes, colegas, allá en Santiago. Muchas gracias, Fernando. Un abrazo solidario desde Santiago a todos nuestros compañeros que realizan la labor periodística tan importante, tan relevante desde la Araucanía para todo el resto del país. También muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Y un fuerte debate político se desató este jueves tras la muerte precisamente del joven mapuche Camilo Catrillanca. La oposición apuntó al gobierno por la implementación del Plan Araucanía y exigió el retiro de este llamado Comando Jungla. Además, anunció que buscará interpelar al ministro del Interior, Andrés Chadwick. En menos de 24 horas, la muerte de Camilo Catrillanca instaló la tensión más allá de la Araucanía. Manifestaciones en las afueras de la moneda bandera mapuche en la Universidad de Chile y un polémico minuto de silencio en el Congreso, luego que este grupo de diputados oficialistas decidiera restarse y abandonar la sala. Lamentamos profundamente la muerte del joven Camilo Catrillanca. No queremos y esperamos que nunca muera un joven, cualquiera sea su origen, su lugar o circunstancia, producto de hechos de violencia. Violencia en la Araucanía que en su segundo gobierno, Sebastián Piñera decidió enfrentar con un plan presentado en la zona. Este no es un combate contra el pueblo mapuche. La región de la Araucanía y el pueblo mapuche quieren, merecen y necesitan poder vivir en paz. Para ello se dispuso además de un grupo especial de carabineros entrenado en Colombia y Estados Unidos, dotado de equipamiento llamado Comando Jungla. ¿Por qué actúa este Comando Jungla, que es un comando antiterrorista, si se trata de un hecho delictivo común? Grupos especializados, dado el lugar donde ocurrieron estos hechos, que, como reitero, es un delito común. Este no es un problema de orden público o de pobreza solamente, es un problema político. Y por lo tanto no le puedes entregar tú la solución de un problema político a los carabineros. No creo que la Araucanía requiera menos carabineros, porque en definitiva eso es lo que está en juego. Acá nombres de fantasía, Comando Jungla o lo que sea, la Araucanía sí pide paz, pide medidas de seguridad, pide mayor protección de sus carabineros. En medio de su gira por Asia a través de Twitter, el presidente Sebastián Piñera afirmó que el gobierno agotará los medios para investigar lo ocurrido, solicitando un fiscal con dedicación exclusiva. Mientras tanto, en La Moneda, mediante una carta, el Frente Amplio exigió el retiro inmediato del Comando Jungla desde la Araucanía. No va a ser la violencia la que va a encontrar la solución, sino que va a ser el diálogo y el avance en el reconocimiento, y llamamos al gobierno a que reconozca el fracaso de esta política. El presidente ha puesto a la Araucanía como primera prioridad, ha puesto el capital político propio del gobierno, nos ha encargado que estemos ahí con una
de dedicación total, y eso es lo que estamos haciendo y eso es lo que vamos a seguir haciendo. Una jornada en la que también la oposición anunció que ingresará una solicitud para interpelar al ministro del Interior Andrés Chadwick, rol que asumirá la diputada socialista y mapuche Emilia Nullado. Él tiene la responsabilidad política respecto al cómo se instala y se prepara a estas fuerzas especiales. Más respeto por los habitantes de la Araucanía, aquellos dirigentes y parlamentarios que con sus declaraciones lo único que hacen es faltarle el respeto a sus propios vecinos. Pero antes el ministro del Interior deberá asistir este lunes a las comisiones de Seguridad y Derechos Humanos para explicar las circunstancias en la Araucanía que acabaron con la vida del joven mapuche Camilo Catrillanca. Volvemos a las calles de la capital para saber cuál es la situación a esta hora a raíz de los incidentes luego de esta marcha por la muerte de Camilo Catrillanca. Vamos de inmediato con Joaquín Aravena. Joaquín, ¿en qué condiciones está el centro a esta hora? Ya vamos a retomar el contacto con Joaquín Aravena mientras preparamos a Pamela Araya, que también está desplegada en la zona céntrica. A ver, al menos la línea 5, que estaba con un cierre de estación, ha rehabilitado el servicio, pero continúan varios puntos con problemas. Sí, se informan nuevos focos de barricadas, hay desórdenes en Bellavista entre Pío Nono y Purísima, hay barricadas en Cardenal Caro con Pío Nono, hay barricadas en Bustamante, Santa Isabel con Seminario, Bilbao y Portugal, en la Alameda hay un bus bloqueando el tránsito, en Portugal, altura Marín, y las imágenes que vemos ahí de los desórdenes que continúan en el sector de Plaza Italia. Vamos con Pamela Araya con la información en directo. Sí, la situación se ha vuelto a desbordar acá en Plaza Italia y en todos sus alrededores, porque vemos también cómo finalmente Carabineros está tratando de dispersar a aquellas personas que se juntan a través del lanzamiento de bombas lacrimógenas con los elementos que tienen para lanzarlos, no directamente desde el carro. Él lanza gases, pero de todas maneras vemos que ya se han levantado varias barricadas, se han vuelto a prender algunas. Andrés Bello está cortado porque es allí donde se ve el fuego en 12 tramos aproximadamente, con diferencias de menos de una cuadra, y también recién estaba una prendida en Providencia en dirección hacia el poniente, en la que recién también ha sido controlada por Carabineros. Lo cierto, eso sí, que ahora, como está un poco más oscuro, hemos visto cómo está actuando el personal de Fuerzas Especiales de Carabineros a pie. Los efectivos están tratando de poder capturar a aquellas personas que de forma infragante las encuentren entonces realizando algún tipo de daño, de desórdenes. Sin embargo, como les decía al comienzo de este despacho, podemos hablar de que esto ha sido muy, muy difícil de controlar por la hora, por la cantidad de personas y por los lugares por los cuales se han desplegado aquellas personas que se quedaron después de la concentración que comenzó a las 7:30 de la tarde. Dime, Gonzalo. Sí, estamos viendo pantalla dividida en la zona de Vicuña Maquena con Diagonal Paraguay, que está completamente estancado el tráfico, y esto es porque aún se están quemando vehículos en ese sector. De hecho, el Cuerpo de Bomberos de Santiago en este momento concurre a esa esquina de Alameda con Diagonal Paraguay para sofocar un incendio vehicular, según se informa a esta hora. Y ojo que, si bien los problemas en la combinación línea 5 de Metro cercana a la zona de Baquedano ya se ha subsanado, ahora Metro informa que Universidad Católica y Santa Lucía están sin detención de trenes, para que lo tengan en cuenta quienes aún van a ocupar o tenían planificado su viaje en el tren subterráneo. Sí, también nos llega información de ataques al edificio de la Mutual de Carabineros, que está ubicada en pleno centro de Santiago. Vamos a volver con el equipo de Joaquín Aravena, a ver si nos escuchas ahora, Joaquín. Ahora sí, Gonzalo, estamos de regreso aquí en el centro de la Plaza Baquedano, donde nos hemos mantenido, donde nos hemos podido mantener, la verdad, durante toda esta jornada. Son casi 2 horas de manifestaciones ya, las que se han ido desarrollando de manera bastante violenta. Ahora hay un poco recién, yo diría, un poco más de calma en este sector.
porque la verdad se notó que llegó un contingente más amplio de funcionarios de Fuerzas Especiales de Carabineros para intentar retornar el orden. La verdad es que ha sido muy complicada toda esa labor. Quienes han sacado la peor parte son los automovilistas, claramente, y bueno, la cantidad de destrozos que hay en este sector, la verdad es que es innumerable. Sabemos que hay muchos daños materiales en relación a vehículos quemados, 2 buses, los vehículos que tú también relatabas, Gonzalo, en el sector de Diagonal Paraguay. Hay muchas emergencias que está tanto Carabineros intentando controlar, como también el Cuerpo de Bomberos de la capital, que también se ha debido desplegar debido a estas emergencias. La cantidad de pérdidas también en relación a las bicicletas Mobike ha sido una de las postales que ha marcado toda esta manifestación, estos desórdenes durante esta tarde-noche acá en este sector de la Plaza Baquedano, cuando todavía hay un gas lacrimógeno muy fuerte en este sector, también que ingresa con fuerza hacia el sector de Parque Bustamante. Bueno, una manifestación entonces que ya va para las 3 horas, que tiende a controlarse ahí en el epicentro, en Plaza Italia, en Plaza Baquedano, pero que se dispersa. Entonces tenemos manifestantes encapuchados, desórdenes en otros sectores aledaños que dificultan no solo el tránsito, el desplazamiento de los vehículos, de las personas, el funcionamiento del tren subterráneo, del metro, también la acción de Carabineros para restablecer el orden cuando son las 9 de la noche con 26 minutos. Sí, la imagen en vivo muestra el sector de Plaza Baquedano, que claramente ya está más vacío. Los problemas se han desplazado un poco más hacia el poniente por Alameda, están más o menos a la altura de Diagonal Paraguay. Vamos a dejar a nuestros equipos para que tengan esa chance de desplazarse y así seguir entregándonos estos datos. Vamos a avanzar con otras informaciones. Vamos a noticias que llegan desde el sudeste asiático. En un comienzo arriesgaban pena de muerte, pero finalmente los chilenos detenidos en Malasia aceptaron un acuerdo con la Fiscalía y fueron condenados a 2 años de cárcel por el delito de homicidio culposo. Con esto se acerca el final del calvario para estos jóvenes que podrían regresar al país antes de Navidad. Existe preocupación y angustia en el entorno de 2 jóvenes chilenos que están detenidos desde agosto en Malasia y ahora arriesgan ir incluso a la horca tras ser vinculados con un homicidio en ese país. Hace unos meses se temía la peor de las condenas para estos jóvenes chilenos que decidieron pasar sus vacaciones en Malasia. Felipe Ociadax y Fernando Candía se vieron involucrados en una confusa discusión que terminó con la muerte de una trabajadora sexual. El hecho ocurrió en agosto de 2017 y desde entonces los chilenos han estado tras las rejas por el delito de homicidio. La más dura de las penas de la justicia de ese país, la horca, pedían para estos jóvenes. Finalmente fueron condenados a 2 años de cárcel por homicidio culposo. Estamos felices con el resultado y siempre confiamos en que se tomaría la decisión correcta en este caso y que lo que esperábamos ahora es una realidad. Las mismas circunstancias en las cuales el hecho se produjo y que fueron esclareciéndose durante la investigación permitieron ir develando que estos jóvenes no habían actuado con el ánimo de matar a otra persona. Fue justamente esa tesis la que expuso la defensa de los chilenos. La abogada de ambos recalcó que los jóvenes solo se defendieron del ataque de la víctima y que en ningún momento tuvieron la intención de causarle la muerte. Tras un acuerdo con la Fiscalía, los chilenos Ociadax y Candía se declararon culpables para así rebajar su condena. También pidieron perdón a los familiares de la víctima. La decisión de la justicia de Malasia, que nos acaba de llegar, muestra que este proceso va avanzando en una dirección que es más favorable de la que se tenía hace un tiempo atrás. Los jóvenes chilenos llevan 15 meses en prisión, tiempo que se restaría a la condena, por lo que podrían volver a Chile antes de cumplir la pena total. Ellos han tenido buena conducta al interior del recinto penitenciario y eso podría lograr que finalmente los jóvenes chilenos estén en Chile antes de fin de año. Entre lágrimas, los jóvenes chilenos escucharon la decisión del juez, el mejor de los escenarios para ellos. De esta forma cierran un largo camino de incertidumbre que los tuvo cerca de la peor de las condenas. En Santiago se realizan cerca de 700.000 viajes diarios en bicicleta. Por eso ponga atención a las siguientes medidas. Con la nueva ley de convivencia vial, los automovilistas deberán adelantar con 1,5 metros de distancia del vehículo de 2 ruedas. Además, los ciclistas deberán usar casco en todo momento. Pero la polémica es este chaleco reflectante. ¿Es obligatorio o basta con usar implementos visuales como el cinturón o las tobilleras?
se deben ocupar durante todo el día? Veamos. Que Carabineros me detuvo mientras yo andaba en bicicleta, supongo que obviamente porque yo iba sin casco, lo cual asumo mi falta. Entonces yo intenté dialogar con ellas no quisieron dialogar conmigo y ahí ya la situación se desvirtúa y todo se transforma en el hecho de que ellas empezaron a pedirme el carnet, control de identidad. Es el reflejo que la nueva ley de convivencia vial no ha sido fácil de implementar. Porque son imprudentes. Fiscalicen en los autos cuando vamos los ciclistas por la calle y no nos pasan a 1,5 metros. A días de su debut hoy no solo se enfrentan automovilistas y ciclistas, Carabineros se transforman también en protagonistas. Esta ley, la implementación de la ley de convivencia vial ha tenido graves problemas de comunicación y de fiscalización. Polémica normativa que comenzó con más dudas que certezas. Minutos antes de la detención registrada en este video, se había cursado otro parte cuestionado en redes sociales y por expertos. A mí jamás antes me habían tomado un parte andando en bicicleta. Por andar sin chaleco reflectante, esa era la justificación que me dio Carabineros. Pero siendo que eso no está dentro de la normativa. Y el parte está cursado a las 4:20 de la tarde. Fiscalización cuestionada hasta por las mismas autoridades. El director de CONACET a través de Twitter señaló que se debía fiscalizar de manera adecuada la ley y respondió a la gran incógnita. ¿Es obligatorio el chaleco reflectante? Media hora después de la puesta de sol hasta media hora antes de la salida del sol y cada vez que las condiciones climatológicas así lo requieran, se debe usar un chaleco reflectante o bandolera o cinturón reflectante. El problema es que existen más de 12 decretos vigentes con distintas regulaciones, por eso la confusión y que estarán vigentes hasta que el Ministerio cree el nuevo marco normativo para esta ley. Que el chaleco reflectante, que la bandolera, que el cinturón, que al final tendríamos que ir vestidos de queco realmente. Mira, recién casi un ciclista se me cruzó, casi lo choco, malísimo. De repente se me complica gracias a la nueva ley, porque como no se puede andar en vereda y algunas calles están demasiado llenas como para ir por la calle, aunque sea en la orilla. ¿Andas sin casco? Sí, ando sin casco. Hoy día sí salí un poco apurado. El otro round se vive en las calles, automovilistas que poco respetan la velocidad máxima ni la distancia de 1,5 metros para adelantar. O ciclistas que circulan por cualquier pista. Su obligación es ocupar la pista derecha, salvo las avenidas con vías exclusivas que deberán hacerlo por el costado interno. Hay automovilistas que se comportan mal, ciclistas que se comportan mal, peatones que se comportan mal, todos los modos. Y lo que pasa es que las bicicletas han sido un modo que creció muy explosivamente y hay mucha gente que no sabe cómo hacerlo. No, falta claramente infraestructura. Son los desafíos de esta nueva normativa que aún queda por entender y sobre todo por respetar, para así lograr, como dice el nombre de la ley, una real convivencia vial. Los chilenos están cambiando su opción a la hora de pedir un préstamo. De acuerdo a un informe del Banco Central, en el último año los hogares en Chile elevaron un 12% los créditos de consumo con instituciones no bancarias, es decir, están recurriendo más a casas comerciales, cajas de compensación y cooperativas de ahorro y crédito. Una tendencia que cambió a fines de 2016 y que hoy muestra que los créditos entregados por los bancos solo crecen en un 5%, menos de la mitad que el resto de las instituciones. ¿Cuáles son los factores que llevan a los chilenos a pedir cada vez menos, donde tradicionalmente lo hacían? Veamos. Juan Carlos tiene un trabajo estable, un buen sueldo, pero llegó el momento en que necesitó una ayuda. Empezó a buscar opciones para pedir un crédito. El banco empieza con muchos papeles. Entonces tú te encuentras en una red, pedir esto, este otro y el trámite es muy engorroso. Te ocupas mucho tiempo para eso. Respuesta que reciben a diario millones de chilenos, aún más los que no son clientes o tienen menores ingresos. La solicitud de préstamos de ayuda para saldar deudas o llegar a fin de mes va al alza en Chile. Todavía vemos que sobre todo a nivel del mercado laboral tenemos salarios que no han crecido mayormente, tenemos todavía una tasa de desempleo más cercana al 8% y dependiendo de cómo se mida puede ser cercana al 10%, entonces eso también obviamente impacta. Y no son los bancos los que llevan la delantera a la hora de entregar créditos. El otorgamiento solo creció un 4,8% el último año. En las instituciones no bancarias el número más que se duplica. Llega al 12%. Buscan soluciones que son inmediatas, que son con mejor servicio, con acceso también.
que generalmente o hasta ahora no han podido encontrar de una forma tan fácil en el mercado financiero, digamos, formal, bancario. Esta página web permite acceder a distintas opciones de financiamiento. De alguna forma, consolida información, la gran deuda del sistema financiero. Más información es mejor que menos información. Está claro, ¿cierto?, que quien presta plata a alguien, si conoce más información de esa persona, puede tomar una mejor decisión para sí o para no. Pese a eso, los bancos continúan restringiendo el acceso con mayores requisitos y antecedentes. Hoy en día la gente busca su mejor opción, ¿ya? Y muchas veces los bancos le cierran las puertas. Y se van a otro lado donde, claro, tiene todas las opciones, pero lamentablemente esa gente termina endeudándose demasiado. Porque en promedio casas comerciales o cajas de compensación tienen tasas de interés más altas. Política de los bancos que respondería a la baja en la tasa máxima convencional. Por ley, tienen un tope de cobro posible. Eso los hace más selectivos a la hora de entregar dinero. Mientras no se reconozca que la tasa máxima convencional genera una enorme bancarización, no va a ser posible avanzar y los chilenos más pobres al final terminan pagando tasas de interés mucho más altas. Mercado financiero en Chile que cambia y que aún deja dudas al no tener un registro único de deudas en el país. ¿Ha escuchado hablar usted de los factores de riesgo? Bueno, son aquellos que por nuestra edad o por el hecho de ser mujer u hombre determinan el costo de nuestro plan de salud. La autoridad emitió una normativa que obligaba a reajustar de manera automática a la baja los planes cuando un afiliado de ISAPRE saliera de esa edad más riesgosa. El problema es que las aseguradoras privadas de salud apelaron y todo vuelve a foja cero. Las ISAPRES otra vez en el tapete, esta vez por los llamados factores de riesgo. En palabras simples, personas que por su edad los planes son muchísimo más caros. Puntualmente, mujeres en edad fértil hasta los 40 años y niños hasta los 2 años. ¿Qué sucede cuando esas personas superan esas edades? Los planes no se reajustan a la baja automáticamente, sino que es el afiliado el que debe ir a la ISAPRE. Yo pensé que era automático. No es automático, o sea, si uno sabe, siguen cobrándote lo mismo. Ya. ¿Qué te parece? O sea, pésimo. Po. Se aprovechan, sí. En el momento que uno ve la utilidad... Que no siempre te asesoras bien y eso influye bastante en lo que tú vas a pagar. O sea, que si uno no va a estar pendiente y uno va a decir, ¿sabes que se cumplió los 2 años? Sigue igual. Sigue cobrando. Me imagino. ¿Qué le parece? Nunca pierden, pues. Y lo peor es algo que las ISAPRES nunca informan, aprovechando un vacío legal. En la actualidad es el afiliado el que debe ir personalmente a la ISAPRE o la Superintendencia de Salud para realizar el trámite. Y personas como Emanuel, que es padre de un niño de 4 años, siguen pagando la misma suma de dinero, pese a que su hijo ya no está en la zona de mayor riesgo. La información que siempre llega es solamente que cuando te van a subir el plan, pero nunca cuando te lo bajan, ese es el tema. No tenía idea, la verdad, las cosas. Con mi hijo me habrá subido casi un 40%, calculo aproximadamente, el que fuera él carga mía, la verdad, las cosas. Misma situación que vive Jimena. Tiene 50 años y desde hace 10 paga el mismo valor por su plan de ISAPRE. Pésimo, hay mucha gente que no tiene idea de cómo funciona esto. Cada día cuesta más, suben en todas las cosas, entonces si se puede ahorrar en algo, impecable. Pero todo esto pudo haber cambiado con la circular 317 de la Superintendencia de Salud, que obligaba a las ISAPRES a aplicar una reducción automática de precios cada vez que superaran esas edades, disminución que podría significar una caída de hasta un 71% en el valor del plan. Sin embargo, las ISAPRES apelaron y suspendieron esta circular. Se excusaron que la Superintendencia no tiene las atribuciones legales y que esta acción tendría, dicen ellos, un daño irreparable de 60.000 millones al año, pese a que sus últimas utilidades bordearon los 70.000 millones. Es una situación anómala. No cabe duda de que este tipo de situaciones tiene que ser resuelta a través de un proceso legislativo. Esta suspensión ahora afecta a las personas que no están informadas y que no reclaman ante su ISAPRE o la superintendencia. Polémica ante la que la Superintendencia de Salud y la Asociación de ISAPRES optaron por no referirse. Por el momento solo queda estar atentos y realizar el trámite una vez que se cumplan los plazos, para que los afiliados a ISAPRES no sigan pagando de más. A primera hora de este viernes, Máximo Menem Boloco será sometido a una cirugía. El hijo adolescente de Cecilia Boloco, la ex reina de belleza, ingresó el martes a la clínica Las Condes, donde se le diagnosticó un tumor cerebral. Se espera que la intervención dure al menos 8 horas. ¿Qué nos puede comentar de la internación de Máximo? El niño consultó por un dolor de cabeza y un episodio de vómitos.
y producto de ese síntoma le tomaron unas imágenes y en las imágenes mostraban un tumor cerebral. La Cecilia está... Era la información que estaba dentro de la familia, pero a pesar de que yo sabía de qué estábamos hablando, verlo y escucharlo tan directamente, obviamente que es distinto. No han sido días fáciles para Cecilia Boloco, menos para su hijo Máximo, quien este viernes será sometido a una intervención a primera hora. El hijo de la ex reina de belleza tiene un tumor cerebral y su pronóstico es reservado. Su madre está muy afectada por la situación. A ella le habría encantado estar acá con ustedes, pero está tremendamente acongojada por lo que le está ocurriendo y nos ha solicitado que por favor la ayudemos con cadenas de oración. Uno por un hijo sería capaz de absorber todo el dolor de un hijo con tal de que él no lo sufra. Cecilia desde el martes que no se mueve del lado de su hijo internado en la UTI de la clínica Las Condes. Máximo, de 14 años, nació del matrimonio de ella con el expresidente de Argentina, Carlos Menem, en el vecino país. Así trataban el tema. La salud del hijo de Menem. El hijo del expresidente y Cecilia Boloco va a ser operado en las próximas horas. Máximo Menem, el hijo del expresidente argentino Carlos Menem, quien está en Chile viviendo realmente un momento muy delicado. Zulemita, es la palabra de Zulemita por primera vez hablando de la internación de su hermano. Bueno, me imagino que me llamarás por lo de Máximo. Sé tanto como ustedes, no sabemos mucho más. Máximo Menem será intervenido por un equipo multidisciplinario de especialistas. Esta cirugía podría prolongarse varias horas y al final de la tarde se tendría el primer parte médico. Estamos esperanzados en que vamos a tener una buena evolución, pero es absolutamente incierto. Horas de angustia para Cecilia. Máximo es su único hijo. Sin dejar la clínica, ella y su hermana en redes sociales ha pedido minutos de oración y fe para un largo día de cirugía. Esperamos que resulte bien esa intervención. Vamos a noticias internacionales. La Fiscalía de Arabia Saudita pidió pena de muerte para 5 acusados de asesinar al periodista Jamal Khashoggi. El ministro de Relaciones Exteriores y el fiscal del reino exoneraron al príncipe heredero de cualquier responsabilidad, pero admitieron por primera vez que el cuerpo del comunicador fue descuartizado. Turquía insiste en que tiene espantosas grabaciones del asesinato del periodista saudí Jamal Khashoggi y que las ha compartido con sus aliados occidentales. Quizá por eso el gobierno del Reino Árabe intenta por todos los medios contrarrestar la presión. Este jueves la Fiscalía dio a conocer los resultados de su investigación sobre la muerte del colaborador del The New York Times. Se descubrió la manera en la que se cometió el crimen. Fue después de una pelea y la administración de una dosis alta de una inyección letal que lo llevó a su muerte. Después que la víctima fue asesinada, su cuerpo fue desmembrado por quienes lo mataron y fue sacado del edificio del consulado. No hubo más detalles, sí el anuncio de castigo para alguna de las 11 personas que Arabia Saudita acusó por el crimen del periodista crítico con su gobierno. El fiscal ha solicitado la pena de muerte para 5 personas que están acusadas de ordenar y cometer el delito. La versión saudí sobre la muerte del periodista que entró el 2 de octubre al consulado del Reino Árabe en Estambul sigue siendo vaga, pero es tajante para exculpar al príncipe Mohammed bin Salman del caso. Absolutamente, Su Alteza Real, el príncipe heredero, no tiene nada que ver con este tema. El reino saudí, que a cuentagotas ha dado información, sostiene que el principal responsable del caso es el ahora destituido vicejefe de los servicios de inteligencia del país, quien habría dado órdenes sin informar al gobierno. Mientras Turquía insiste en que las medidas tomadas por el reino son insuficientes, entre otras cosas, porque a más de un mes todavía nadie del gobierno saudí aclara dónde están los restos del comunicador. Un día de furia vivió un conductor junto a sus acompañantes luego de chocar contra un vehículo que supuestamente los colisionó intencionalmente en la autopista del Sol. Con un machete intentaron hacer justicia. Weón, me tiraste el auto encima, casi me choco.
absolutamente descontrolados. No hubo forma que los involucrados en este accidente de tránsito conversaran pacíficamente. Muy por el contrario, tal era la furia de los ocupantes de esta camioneta que con un fierro y un sable destruyeron aún más este vehículo. Cuando parecía que todo se calmaba, la situación se puso aún más compleja para el conductor de este vehículo. Por el mismo sable que destruyeron el auto, intentaron agredirlo. Uno pensó que el otro le tiró el auto encima, por lo cual lo siguió. Y en un momento la víctima le coloca el auto delante del vehículo del imputado, y el imputado reacciona chocándolo intencionalmente y lo saca de hecho de la pista. La víctima se baja y en ese contexto se baja el imputado con su hijo y le rompen el auto a la víctima. Y además el imputado saca un machete y amenaza a la víctima. ¿Quién tiene que salir corriendo? Imágenes que reflejan la falta de tolerancia, de control y del don de la palabra para llegar a un acuerdo por las buenas. ¿Por qué atacaste? ¿Por qué eso no lo sé? ¿Por qué él me chocó a mí? Venía muy en exceso de velocidad, venía a 170. Reacciones violentas que creen estos protagonistas es la mejor forma de solucionar los problemas, pero por el contrario, trae aún mayores consecuencias, como por ejemplo, formalizaciones de cargo e imposiciones de medidas cautelares. Es decir, quedar en los registros judiciales por acciones que podrían haber terminado con las aseguradoras o con acuerdos de pago. El llamado es precisamente a no caer en conductas agresivas una vez que se ha producido un accidente. Más aún que el accidente en sí ya no tiene ningún tipo de solución si elevamos de categoría el hecho mismo y pasamos a una conducta agresiva, a los golpes o a las amenazas. Eso no trasunta en que finalmente el procedimiento se pueda incluso agravar. Un verdadero día de furia en la autopista del Sol que terminó con el auto completamente destruido y con los agresores formalizados por daños y amenazas, además de tener que ir cada 15 días a firmar a una comisaría y con la prohibición de acercarse a la víctima. 24 horas Deportes. Hola, ¿cómo les va? Polémica, divertida resultó la conferencia de prensa de hoy del técnico de la selección chilena, Reinaldo Rueda. Hasta profesor de periodismo fue, porque habló con los reporteros y les dijo: ustedes tendrían que venir a estas reuniones con 2 o 3 preguntas preparadas por escrito. No sirve con hablar solamente con el técnico en estas conferencias de prensa. También ratificó la exclusión de la selección chilena de Marcelo Díaz y de Eduardo Vargas, y dijo que piensa en Paredes para la Copa América. Así entraba Reinaldo Rueda a conferencia, un gesto en signo de saludo. Comenzaba a observar un poco de agua, otra mirada desafiante y una petición extraña. Primero que todo, yo quisiera hacer un ejercicio. Voy a pasar por el puesto de cada uno y quiero ver la formulación de las preguntas. ¿Quiénes han escrito sus preguntas para asistir a esta conferencia de prensa? Las que estén escritas las voy a contestar. Se bajó y se dirigió hacia los periodistas. Comenzó su inspección. Quería que cada pregunta estuviera escrita en un papel, pero además añadió: Yo quiero que me pregunten preguntas formuladas y pensadas. Siguió el diálogo y luego se devolvió a su lugar. Al colombiano se le notaba ansioso, con ganas de descargarse y de paso que no se le repitan las preguntas como la abullada nominación de Esteban Paredes, pese a sus 38 años, contradiciendo su discurso del recambio. Comenzó con una ironía. He cometido el peor sacrilegio de mi vida, ¿no? La ofensa más grande contra Chile es convocar a Esteban Paredes. Rueda siguió con el tema Paredes y de manera inédita mostró un PowerPoint con la tabla de goleadores del torneo chileno, donde Paredes es líder. Teniendo en cuenta esto, ¿podrá llegar a la Copa América? Ojalá que lo podamos tener, ¿no? Ojalá que todo va a pasar por su momento. Hoy está bendecido por Dios, así. Hace goles hasta con los ojos cerrados. Ese es mi primer día acá, ¿cierto? 20 de enero. Rueda seguía con apoyo tecnológico, esta vez mostrando su presentación como técnico de La Roja. El colombiano sacó a colación estas palabras. Vamos a hacer un proceso de selección donde todos los jugadores que estén en el mejor nivel competitivo puedan hacer parte de la selección. Desde un comienzo dije que los necesitábamos a todos, desde un comienzo dije que los experimentados iban a ser importantes. En cada respuesta se le notaba más tenso, queriendo reafirmar las decisiones que ha tomado. Porque según varios colegas me cagué
Me cagué y soy incoherente y cambié el verso. El problema es que en sus palabras dice que los jugadores serán llamados por su rendimiento, pero acá nace una nueva duda. Ahí se bota, viene el Edu, le puede pegar, saca el tiro. Está cerrando por el centro. Ahí va. El chileno en el exterior con más goles, Eduardo Vargas, sigue sin estar en las nóminas de Rueda. Tampoco quiso aclarar el tema porque por rendimiento no es. El caso de Eduardo Vargas está cerrado, ¿cierto? Lo de Edu Vargas está ya cerrado y creo que no merece ningún comentario. ¿Se puede entender que mientras usted sea entrenador de la selección chilena, Vargas no volverá a ser citado? Caso cerrado. Con todo el respeto que usted merece y con todas las disculpas, caso cerrado. ¿Y en el caso de Marcelo Díaz? Bueno, lo de Marcelo, no lo tenía considerado para esa convocatoria. En este momento no considero, ¿cierto?, que sea importante para nosotros. Otra de las respuestas del caleño que llamó la atención fue la defensa que hizo a Ángelo Zagal y Junior Fernández, ambos criticados por los medios. Hay que hacer una revisión de esas críticas, de esa campaña destructiva. Y si yo me tengo que ir de aquí por alinearlos a ellos, yo me voy tranquilo. Y mientras que yo esté acá, van a ser titulares conmigo. ¿Rueda sentirá persecución de la prensa o solo se está defendiendo de las críticas? Para argumentar su sentir, nuevamente ocupó la tecnología y con un ex técnico de La Roja. Yo quiero cansarlos con otro documento aquí. Hay 30 tipos que todos los días te están mirando a ver en qué te equivocas. Eso es un peso. Vos llegás a un lugar y hay 30 miradas críticas, no hay 30 miradas comprensivas o de apoyo. Una conferencia extraña e inédita, por cierto sumamente extensa, donde Rueda no se guardó casi nada, salvo las razones de la marginación de Eduardo Vargas. De a poco el colombiano va mostrando su personalidad y su forma de dirigir a la selección chilena. Curiosa, por lo menos, la actitud del técnico colombiano, agresivo por momentos, jugando al ataque y a la vez también muy a la defensiva. Todo esto nos hizo rebobinar para encontrar momentos divertidos, curiosos, estos diálogos entre periodistas y técnicos. Aquí hay historias que vale la pena revisar. La curiosa conferencia de Rueda no dejó indiferente a nadie y se suma al largo historial de anécdotas, enojos y peleas protagonizadas por entrenadores y que dieron la vuelta al mundo. La interpretación siempre negativa. No te voy a permitir que pongas en tela de juicio mi trabajo. Yo soy un gran profesional. Y así tengo 6 años aquí. Y usted no me va a decir qué carajo tengo que hacer. Desplazamientos, disputas y momentos tensos. Si no, pregúntenle al Tuca Ferretti, corto de genio en la cancha. ¡La mierda los dos! ¡Penetración, carajo! Y también en la sala de prensa. ¡Cállese, carajo! Cuando este cabrón se cae, porque claro, hay veces en que las preguntas no son bien recibidas. Pregúntame el sistema de juego. La verdad que yo soy un pendejo. Perdón por decir la palabra. Yo soy un pendejo por contestar las preguntas tan tontas que de repente me hacen. O en que se aprovecha el micrófono para disparar sin censura. Con perdón de las damas, que la chupen, que la sigan chupando. Frases que quedaron para la posteridad, casos como el de Maradona o Marcarián. Lo que no estoy dispuesto a aceptar los rótulos, ya estoy podrido de los rótulos. Pero podrido estoy, de los medios, de los periodistas y de los técnicos incluso que ponen rótulos. Y es que un enojo puede ser universal en cualquier instante y en cualquier idioma. A continuación, el recordado show de Trapattoni. Müssen sagen, yes, ich will Samstag, diese Spieler müssen, sagen mich, es seien die Fans, müssen alleine das Spiel gewinnen. Müssen alleine das Spiel gewinnen. Pero seamos justos, también hay que recordar algunos chascarros inolvidables. It's yours. I don't know who is the phone. I am going to say, John Spencer. I can answer. Okay, good morning. Frases, salidas de madre, descontrol y demás es un largo listado de ejemplos al cual se sumó inesperadamente el DT de La Roja. Porque según varios colegas me cagué y soy incoherente y cambié el verso. Momentos imborrables que sorprendieron por su ocurrencia, grandes conferencias en que el fútbol pasó a un segundo plano para dar paso al anecdotario, a ese a veces extraño vínculo entre los técnicos y los medios de comunicación. Un partido memorable hoy en el Wembley. 69.000 espectadores para la despedida de un histórico del fútbol inglés. Wayne Rooney, último partido.
120 veces se puso la camiseta inglesa. Lingard, el 1-0 de Inglaterra sobre Estados Unidos. Después el jugador del Liverpool, Alexander Arnold, anotaba el 2-0 para Inglaterra. Estados Unidos no encuentra hace rato respuestas futbolísticas. Rooney, con la franja de capitán, jugó en el segundo tiempo y se despidió de la hinchada inglesa. Él actúa en este momento en la Liga de Estados Unidos. Wilson, el tercero. Triunfo contundente de Inglaterra por 3-0 sobre Estados Unidos. Este es un partido por la Liga de Naciones UEFA. Era un choque que en el papel, curiosamente, tenía a España como favorito frente al subcampeón del mundo, Croacia. Pero Kramaric anotaba a los 9 del segundo tiempo el primero para Croacia. España de blanco con Ceballos, el jugador del Real Madrid, empatando el partido a 1. Un lindo encuentro, emocionante. Tim Yeidvay del Bayer Leverkusen, ahí en la puerta misma, anotaba a los 24 del segundo tiempo la ventaja para los croatas. Pero esta mano sancionada por el árbitro le permite a Sergio Ramos anotar el empate a 2 bien adentro en los 33 del segundo tiempo. Daba la impresión que todo terminaba así, pero los subcampeones del mundo continuaron con la presión. Esto ocurre en el tercero de descuento. El portero de Gea no estuvo muy sólido, lo aprovechó y Yeidvay ya anotó el definitivo 3-2 en un partido. Lindas imágenes. Les cuento brevemente que hubo otro partido amistoso, sub-20. Chile le ganó a Uruguay por 1-0. Buen resultado. Buen resultado. Muchas gracias, Pedro. Que estén muy bien. Descanse. Buenas noches. Bueno, Pedro, buenas Chao. noches. En solo horas, 2 ataques incendiarios destruyeron un conocido centro turístico y una vivienda en la provincia de Arauco, en la región del Biobío. Los encapuchados actuaron armados y amenazaron a los cuidadores. Va a tomar hacia el bosque, ya terminó con las casas. Las llamas se veían desde el otro lado del lago. El fuego no perdonó, la destrucción fue casi total. Me rompieron 2 tipos quebrando la ventana, así en forma pero violenta, y diciéndome que yo rociando mi cama, me dieron la mano hacia adentro con una botella con benzina, que si no me levantaba el tiro, me iban a quemar ahí adentro. Y sacaron a mi mujer y a mí me dijeron que iban a quemar todo. Al menos 6 sujetos llegaron armados al centro turístico Quelén, a orillas del Lanalhue. Rociaron benzina en las instalaciones y les prendieron fuego. 4 cabañas, un centro de eventos, un restaurante, la casa del cuidador y un observatorio, el más austral de Chile, fueron consumidos. Al huir, bloquearon el camino. En el transcurso los pillamos con unos escombros en el camino, que eran unos árboles que estaban derribados, entonces tuvimos que usar las motosierras para poder abrir el camino. Les pregunté cuál era el motivo, qué es lo que pasaba, porque no entendía nada. Me dijeron no, que era a raíz de que habían matado a un peña en la 9ª. Lo único que quedó en pie fue un hotel y una cabaña, estructuras de madera como el resto del complejo que operaba desde 1995 en Cañete. La propietaria del centro es la familia de la consejera regional de la UDI, Flor Valls, actual presidenta del organismo y exgobernadora de la provincia de Arauco. Las pérdidas ascienden a 1.200 millones de pesos. 9 personas trabajaban en el lugar. Que ha sido un siniestro y un acto de carácter absolutamente terrorista y que hay que ver ahí cómo se responde y se respetan a los trabajadores en lo que corresponde a todo lo que es la normativa y las leyes vigentes. Hoy día en Quelén ya no hay posibilidad de dar trabajo a la gente. No fue el único ataque incendiario en la provincia. A 50 kilómetros y 2 horas antes en Tirúa, una casa de veraneo quedó completamente destruida. Al lugar también llegaron armados, se enfrentaron con el cuidador. Él los increpa, les pregunta qué están haciendo y entonces a su vez es insultado por estas personas que lo combinan a abandonar el lugar efectuando disparos de advertencia y uno además en contra de su cuerpo, lo que originó lesiones por perdigones en distintas partes de su cuerpo. Vamos a hacer las presentaciones judiciales que corresponden, las querellas se van a presentar, de manera entonces que reiteramos nuestra condena a hechos como estos. La PDI y el Ministerio Público realizaron peritajes en ambos lugares. En ninguno se encontraron panfletos. Se investiga la relación entre los 2 ataques y sus motivaciones.
Con una misa masiva, Rancagua despidió a su hijo ilustre, Lucho Gatica. Emoción y homenaje para el rey del bolero, que tendrá su nombre inscrito en el Teatro Regional. Por primera vez, este bolero resuena en la Catedral de Rancagua y ocurre en el momento del adiós a un hijo ilustre de esta tierra. En esta misa, llamada de cuerpo ausente, cientos de rancagüinos piden por su descanso eterno. Es el último de los 3 días de duelo comunal, de banderas a media asta, de ofrendas florales a los pies de la obra que inmortaliza a los hermanos Gatica. Precisamente en el Teatro Regional, que pronto llevará el nombre del rey del bolero. Creo que no existe un mejor lugar en la ciudad para vincular su trayectoria, su cariño por la ciudad que siempre estuvo presente. Fue una emotiva misa, cargada de recuerdos en torno a un artista radicado hace más de medio siglo en México, pero que dejó profundas raíces en diferentes barrios de Rancagua. Muy triste porque mi papito fue amigo de él cuando era chico, vivía en la población Esperanza. Sitiar el nombre de una ciudad que para muchas personas en el mundo es desconocido es importantísimo, es algo que todo artista, yo creo, anhela. La ministra de las Culturas, Consuelo Valdés, destacó el legado musical de Lucho Gatica y confesó que ella en su juventud enamoraba con las letras de los boleros. A veces copiaban alguna de las letras de sus boleros para cartas que yo le mandaba en un momento que era fantástica, no existía derecho a autor en esos días. El año 2012, Lucho Gatica recibió la Orden al Mérito por sus condiciones, su aporte artístico y cultural al país. Eso fue el año 2012, por suerte. Porque, como usted bien dice, muchas veces llegamos tarde a rendir homenaje cuando ya se han ido. Antonio Gatica siguió desde Chile las exequias de su tío en México. Llora la partida del que fue también su máximo ídolo y anhela que parte de las cenizas del artista descansen en Rancagua. A mí me encantaría que estuviera acá, pero sus 7 hijos viven en México. Entonces, obviamente que querrán tenerlo por allá, creo yo. ¿Una parte? Sí, una parte, y sería maravilloso tenerlo por acá. Sin duda, nace una leyenda rancagüina, a quien aguardan muchos homenajes, aunque ninguno será más trascendente que su música. Con un nuevo videoclip, Manuel García recuerda los 10 años de Témpera, su más famoso disco. Mañana el Teatro Caupolicán será el centro de la celebración junto a sus admiradores. Animita del camino, yo te traigo cuando quieras. El espíritu como de los chilenos más profundo es lo que tratamos de incorporar y lo pasamos a lo que es una tragedia en realidad, ¿no? Pero está la vida presente, las velas, las flores, el cariño, los colores, las cosas que recuerdan a una persona. A celebrar 10 años del disco Témpera, que nos trajo también tanto cariño de la gente, tantos lugares que recorrimos y tantas historias. Uno de nuestros invitados estrella, por supuesto, es de Pedro, va a estar ahí. Vamos a tener también un par de sorpresas. Yo la verdad es que me siento como muy también pleno a la hora de decir, para bien o para mal, he sido quien ha puesto su nombre, ha dado su cara y ha dado lo mejor de sí también en un escenario por ser parte de ese relato chileno de la nueva generación pensante que es tan fundamental en estos días. Y estamos en un siglo donde hay mucha información, entonces cada uno de los géneros, cada una de las cosas que uno entrega, tienen que ser muy trabajadas, con mucho cuidado, con mucha responsabilidad y respeto por quien las va a escuchar. Porque hablar de ti es desterrarse a los paisajes que me acuerdo y lo verse mejor. La primera parte del concierto es Témpera, pero hay una segunda parte donde vamos a estar mostrando canciones nuevas y por supuesto aquellas canciones de otros discos que sabemos que la gente siempre quiere cantar.
Va a ser un concierto lindo, inolvidable como muchos otros. La política británica está convulsionada con el debate respecto a la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Luego que la primera ministra Theresa May anunciara que el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de acuerdo para el Brexit, renunciaron 4 miembros de su gabinete en rechazo a la propuesta. Ha sido el tema que desde que se votó ha mantenido movilizados y divididos a los británicos y que desde este jueves dejó a su primera ministra en la cuerda floja. Las discrepancias en torno al acuerdo sobre el Brexit tiene a Theresa May cada vez más debilitada. El proyecto sobre la salida del Reino Unido de la Unión Europea no solo sacó chispas entre sus detractores y partidarios en la Cámara de los Comunes, también desató una tormenta que terminó con la renuncia en cadena de 4 ministros del gabinete. Y hasta se está planteando discutir una moción de censura contra May. Aún así, ella dice que lo que se acordó es la mejor opción y que va a luchar hasta el final por defenderlo. Siento mucho que hayan decidido dejar el gobierno y les agradezco por sus servicios, pero creo con cada fibra de mi ser que el camino que he tomado es el correcto para nuestro país y nuestra gente. La molestia de los ministros renunciados se debe a que sostienen que el acuerdo implica muchas concesiones a la Unión Europea y que su espíritu se aleja de lo que se votó en el referéndum de 2016. Una de las fallas son los términos predatorios propuestos por la Unión Europea, que siento que amenazaría la integridad del Reino Unido. Uno de los principales puntos de desacuerdo tiene que ver con la frontera entre Irlanda, que es parte de la Unión Europea, e Irlanda del Norte, que forma parte del Reino Unido. Actualmente entre ambos países existe libertad de circulación y mercancías, pero los partidarios de un Brexit duro sostienen que eso significaría aceptar las reglas europeas. Irlandeses y norirlandeses no quieren que el Brexit implique una frontera con controles y aduanas. No necesitamos frontera, no podemos volver a eso. Firmamos un acuerdo de paz para retener la libertad de movimiento en Irlanda y necesitamos seguir con eso. Una frontera dura destruiría a la comunidad completa. Ahora resta someter el texto a la votación del Parlamento británico y de los otros 27 países que integran la Unión Europea. Mientras sigue la incertidumbre a medida que se acerca el 29 de marzo de 2019, la fecha que está fijada para la salida del bloque. La banda mexicana Maná recibió el premio Grammy Latino a Persona del Año en una gala en Las Vegas con mucha música y estrellas en la víspera de la entrega de los galardones este jueves. La Academia Latina de la Grabación homenajeó al legendario grupo mexicano, autor de éxitos como Amor Clandestino, Vivir Sin Aire, Labios Compartidos, Mi Verdad, entre tantas canciones. La icónica banda de rock pop surgió en Guadalajara en 1987 de la mano del vocalista Fer Olvera, el baterista Alex González, el guitarrista Sergio Ballín y el bajista Juan Calleros. Desde entonces han hecho historia en el mundo con su música. Maná es uno de los conjuntos musicales más exitosos de todos los tiempos, logrando 256 discos de platino, 133 de oro y más de 48 hits número 1 a nivel mundial. Tienen 6 Grammy latinos y 4 anglo. Este jueves 15 de noviembre, en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, se celebró la edición 19 de los Grammy Latinos con 49 nominaciones para reconocer lo mejor de la música latina en sus diferentes géneros. ¡La raza! Bien, imagen en vivo a esta hora de Santiago, sector de Vicuña Maquena y Diagonal Paraguay. Ojo que si bien se ha calmado bastante la situación, a diferencia del comienzo de nuestro informativo, todavía quedan varios puntos en que persisten los incidentes. Sí, a ver, hay barricadas que se mantienen en Santa Isabel con Bustamante. Todo esto lo informa la Unidad Operativa de Control de Tránsito de la región metropolitana. Hay barricadas en Seminario con Rancagua, en Diagonal Paraguay con Lira y en el sector de Plaza Italia están sin semáforos a esta hora de la noche. Sí. A raíz de los reclamos en diferentes redes sociales y tras la puesta en marcha de la nueva ley, preguntamos en Facebook, ¿faltó un periodo de marcha blanca en la implementación de la convivencia vial? Miren, un 90% dice sí, apenas un 10%
dice no. Todavía pueden votar y, por supuesto, dejar su comentario en el fanpage de 24horas.cl. Y si usted es un ciclista activo, esto le va a interesar porque en 24horas.cl tenemos una nota con todo lo que debe saber al momento de trasladarse por la ciudad cumpliendo con esta nueva ley. Que no es tan sencillo, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué deben hacer los ciclistas cuando hay vías de buses exclusivas? ¿Cuáles son las multas a las que están expuestos? Toda la información la encuentran en nuestro portal de noticias 24horas.cl. Y antes de finalizar, recordar que estamos celebrando 40 años de la Teletón, un gran y maravilloso regalo que nos hacemos todos para todos. El 87% de los niños entre 4 y 17 años que atiende Teletón asiste al sistema escolar. Pero aún nos queda mucho por incluir en lo académico y en el día a día. Yo me comprometo, Teletón 40 años, 30 de noviembre y 1 de diciembre, el regalo de todos. Quedan solo 15 días para la Teletón. Nos despedimos. Gracias por haberse informado junto a nosotros. Que descanse. Buenas noches. Buenas noches.